Gracias, gracias, gracias. Ok, bueno, pues bienvenidos otra vez. No había aprendido yo la grabación, pero bueno, lo que vamos a hacer hoy son tres cosas. Una, vamos a revisar unas diapositivas que hice con requisitos de entrega, ¿no? Ya finales, obviamente, sobre el estado del arte. Dos, revisaremos algunos elementos metodológicos que me enviaron, que son obviamente de aprendizaje y de referencia para todos. Y de ahí revisamos al menos dos papers, dos publicaciones, para que ustedes tengan el ejemplo de cómo puede uno dialogar con el texto y cómo puede uno valorar si es pertinente o no. Porque recuerden que tienes mucho calor, Historia. Ok, ¿cómo estás? ¿No? Ay, un poquito, doctora. Buenas noches. Ok, buenas noches. Digo, yo tengo frío, por eso estoy así con esto. Bueno, no demasiado, pero... Y nada más es poco usar la sinergia, ¿no? Cuando está uno presencial, ¿no? Empiezas a practicar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hoy te ves muy contento. Oye, se nota que estás enamorada, ¿no? Entonces, sí, entonces es parte de la dinámica. Entonces vamos a hacer esas tres cosas en este tiempo, ¿sí? No nos va a faltar nada. Y las asesorías, les digo, ya empecé a dar las asesorías. Y igual le pueden preguntar a Eleazar, nos fue bien con la asesoría. Y en el sentido de que los puedo ayudar a aterrizar, ¿no? Como a ser más concretos, ¿se acuerdan? No más chiquito, pero sí más concreto. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Va? Entonces, les voy a mostrar estas diapositivas. Son muy sencillas, pero lo que sí quisiera es, si hay alguna duda, pregunten. Oye, tengo que entregarlo así, tengo que entregarlo asado, ¿va? Para que no haya dudas y podamos sacar todos 100 o 10, ¿no? 100 sobre 100. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acá. Y por favor me dicen si hay alguna duda. ¿Ok? Por favor, por favor. Entonces, a ver, esa es la entrega final. Mira, aquí les tomé foto. Entonces, ¿ahí lo ven bien? ¿Sí? ¿Lo logran leer bien? ¿Sí? Ok, se lo dejo así para que pueda yo tipear en caso que haya alguna duda. Entonces, la portada institucional, los datos completos, ¿no? Y tienen mi nombre, tienen el nombre de la materia, ¿no? O sea, ahí se supone que no van a tener ninguna duda. El índice tiene que estar paginado. El Word les da la opción para paginar, ¿no? Que es como sencillo. Yo soy más del siglo antepasado, entonces lo que pongo es mi tabla, ¿no? Con 3 columnas y la hago invisible después de que ya la llenen y entonces ya está ahí mi índice, ¿no? Es una manera muy rudimentaria. Pero sí decirles, el índice no tiene que estar como culebra, ¿no? Debe estar bien estructurado, ¿vale? Bien estructurado. Y recuerden también que tienen distintos lectores, ¿no? Del doctor Landaverde, el doctor que se haya dado algún otro seminario. Entonces siempre es escribir pensando en que el otro va a conocer por primera vez mi trabajo, ¿no? No hay nada implícito, todo tiene que estar explícito, ¿no? Entonces, los nombres de los apartados, pues completitos, ¿no? Si le quieren poner el 1.1, ok, ¿no? Nada más no le pongan el 1.1.1.1 porque eso ya no sirve. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Dígame. Y para eso del índice no hay no hay datos exactos. Bueno, aquí vas a ver, ¿no? O sea, está el índice, la introducción, los elementos metodológicos, el estado del arte y las fuentes de información. Es todo. Eso es. Lo que iría en el índice. Es correcto. Y ya lo bautizas de acuerdo a tu tesis. De acuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces, nada de ríos, nada de faltas de ortografía en el trabajo, por favor. No estoy pidiendo un tabique, tampoco les voy a pesar, ¿no? Entonces, debes tener la calidad de un doctorante. Acuérdense que ustedes, bueno, nosotros como doctores somos el 0.0001% de este país, así que somos privilegiados y en pandemia, pues todavía más privilegiados de poder trabajar y tener salud. Entonces, no hay dudas sobre portada institucional e índice. ¿Estamos todos ok? Ok. Luego tenemos la introducción. Acuérdense que el propósito de la introducción siempre es vender la idea, cautivar al lector, invitar al lector a que vale la pena seguir leyendo el documento.
No nos sirve, en el primer apartado usted a revisar los elementos metodológicos. En el segundo encontrará el contexto, dice, eso no sirve. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que hay que vender la idea y asegurar la compra de por qué vale la pena esta tesis, cuál es el valor agregado que da a las organizaciones, al sistema educativo, a los actores educativos, por qué es pertinente en estos tiempos una tesis de este tipo con esta propuesta de un modelo, de una estrategia, de algo que si bien tiene un sustento filosófico y epistemológico, tiene un aterrizaje concreto para volverse una herramienta en las decisiones y en las situaciones educativas que estamos abordando. ¿Sí fue claro hasta aquí? ¿Todos? Ok. Ahora sí, como dicen, hablen ahorita o callen para siempre. Pero bueno, como somos sujetos activos y pensantes todos, por eso estoy poniendo esto aquí, ¿vale? Si fuera ya autoritaria, no me importaría, se lo mandes de acabo. Entonces, la introducción, al menos 3 párrafos, es decir, una cuartilla. Acuérdense que una cuartilla normalmente tiene 3 o 4 párrafos, no más. ¿Okay? Describiendo el propósito del estado del arte, ¿no? Descrito, sí, de manera específica. No es el estado del arte, es mi estado del arte. Es un estado del arte que presenta las innovaciones, las experiencias más recientes, las aportaciones, las experiencias, ¿no? Eso es lo que hay que poner en el estado, en la introducción del estado del arte. Y puede mencionar, sí, los elementos metodológicos, nada más mencionarlos porque los van a enunciar abajito en el siguiente apartado, y hallazgos, ¿no? Pueden presumir de, fue muy revelador encontrar un paper, por ejemplo, que habla de la alfabetización y la narrativa en estudiantes de secundaria, ¿no? Porque aporta esta idea. Y pues nada más, como lanzarle unos dulces a un diabético para que diga, ah, sí, ¿no? Te lo compro. No es ofensivo porque yo soy diabética, ¿ok? Entonces, nada más es una figura imaginativa que tomé de una película, pero bueno. ¿Hasta aquí queda clara la introducción? No citas, no fuentes, es su espacio, ¿sí? Es su espacio. Le van a hablar de tú a tú al doctor con toda la formalidad que gusten, pero sí es su espacio, ¿ok? ¿Puedo pasar al punto 4? Okay. Elementos metodológicos. Aquí ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que llevamos poquito tiempo trabajando juntos. Problema de investigación, hipótesis, objetivos, 1 general y 5 específicos. Entonces, ¿cuál es el estándar de calidad que debe ser congruentes y pertinentes? ¿Va? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de la tesis doctoral como un tema muy apasionante. No, ya está aterrizado. De hecho, vi que el doctor Landaverde les mandó un mensaje, ¿no? Donde ya le especificaran con qué se quedaban. Entonces, la pregunta o problema de investigación, aquí estamos, si quieren dibujar, necesito dedo, aquí. Entonces, la pregunta, ¿no? Con adverbio, qué, cómo, cuál, dónde, por qué, cuándo, ¿sí? Todos esos adverbios es con lo que debe de empezar la pregunta, que es el problema de investigación. No problematización, eso ya lo hicieron, ¿ok? Sino la pregunta, ¿ok? ¿Cómo reaccionan los estudiantes de doctorado al ser sometidos a una evaluación desde una perspectiva neopositivista tradicionalista, ¿no? Entonces, el cómo significa que yo tengo que describir, ¿no? Describo el proceso, ¿no? O puedo preguntar, ¿cuál es la reacción, ¿no? Más distintiva de doctorandos cuando son evaluados a lo largo de sus módulos? Si es cuál, tengo que identificar. ¿Okay? Entonces, también los adverbios nos ayudan a ir ubicando los verbos, ¿no? Los verbos en infinitivo, ¿sí? Y que nos va a ayudar también a desarrollar todos los objetivos. La hipótesis, les digo, sus directores de tesis les pueden decir, puedes tener varias hipótesis. Aquí nada más necesito una hipótesis, pero que realmente conteste a la pregunta que es el problema de investigación. Si yo pregunto cuál es la reacción, tengo que contestar, la reacción de los doctorandos al ser evaluados de manera tradicionalista es, hasta ahí es la independiente, ¿sí?
rechazo y argumentación por el avance que ha tenido la pedagogía. Esa es la dependiente. Eso luego, si quieren, nos peleamos un poco con las variables, no se preocupen, ¿vale? Lo que sí es cierto es que la hipótesis es un enunciado que es una respuesta a lo que pregunto. No pueden ser cosas distintas. Por eso se dice congruentes y pertinentes. ¿Hasta aquí alguna duda de la pregunta y la hipótesis? ¿No? Ok. El objetivo general, alineado a mi pregunta, lo que estoy pretendiendo, acuérdense que los objetivos no son objetivos de trabajo, son objetivos de conocimiento. O sea, ¿qué tengo que producir? Ah, pues tengo que clasificar, ¿no? Los perfiles de los doctorandos que estudian el doctorado en educación. Voy a tipificar, ¿no?, las conductas de reacción de los doctorandos hacia un cierto tipo de instrumentos. Entonces, si se fijan, estoy produciendo conocimiento, ¿sí? Porque eso no existe. Ustedes los van a estar generando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Nada más cuando pongo a escribir, ¿verdad? Ahí sí surgen todas. Ok, vamos a avanzar. No se angustien. O sea, lo cierto es que necesito papers, sí. Alineados, sí, porque si no hay papers, si no hay publicaciones, no hay estado del arte. Si no hay estado del arte, pues, no quiero marco teórico, ¿eh? No quiero marco teórico. O sea, no quiero leer la postura teórica que tienen. Lo que quiero leer es qué leyeron de otros. ¿Sí? Por eso. Ok, el objetivo general, dijimos, es el punto de llegada. Yo necesito objetivos específicos que son los escaloncitos, ¿no? Para llegar al objetivo general. Y como pasos previos para cumplir el objetivo general, ¿no? Ese es el punto de los objetivos. ¿Hasta aquí alguna duda, colegas? ¿No? Bueno, pasen otro. ¿Qué tenemos aquí? Contexto. Fíjense que el contexto, 3/4, si me dicen, oye, ¿qué tal no le puedes bajar a 2? Le bajamos a 2, pero no lo puedo quitar. ¿Sí? Entonces, en el contexto, ¿qué voy a tener? Ah, pues tendencias, perspectivas, diagnósticos, de acuerdo a la investigación de Scolari, ¿no? En los últimos años hay una tendencia en adolescentes para la producción de contenido digital en las redes, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, ese es contexto, porque no me está dando justo la información. ¿Ok? Estudios prospectivos de la digitalización, de la psicología en el personal docente, cuál fue el último diagnóstico, ¿no?, que se ha hecho sobre el estado de estrés de los docentes. Todo es lo que significa datos, es parte del diagnóstico, es parte del contexto. Entonces, del contexto solo estoy pidiendo 3/4 y en cada cuartilla una cita textual, sencilla, no más de 2 renglones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque lo que me interesa es el estado del arte, pero el contexto es esta sombrilla, ¿no?, que me da las coordenadas para entender qué está sucediendo. Más o menos hasta ahí. Ya, sí les mostré, ¿no?, el texto de la UNAM, de Educación y Pandemia, ¿no? Y hay muchos otros por ahí que pueden ir consultando. Pero estadísticas, reportes y demás, eso es contexto, no es estado de alerta. Hasta aquí, estimados todos. Doctora, una pregunta, buenas noches. Dígame, buenas noches. Estoy viendo aquí sobre la redacción del contexto, nos dice en el último párrafo, incluir 3 citas textuales de fuente de información de no más de 2 renglones. ¿Estas citas textuales pueden ser del estado del arte? No. Es decir, el estado del arte es qué es lo último que se ha producido, qué es lo último en investigaciones, ¿sí? ¿Cuál ha sido el caso más reciente de aplicación sobre diagnóstico, sobre las competencias docentes, ¿no?, en el siglo XXI? Pum, lo estoy aterrizando. Contexto tiene que ver con estadísticas, gráficas, reporte, diagnóstico, ese es contexto, no es estado del arte. Por eso el punto 6 sí es estado del arte. ¿Sí? Ok, entonces las citas textuales son acerca de lo que sea, o sea, como un marco teórico o alguna referencia que apoye
Pues que apoye la parte del contexto. Un diagnóstico, o sea, un dato, ¿sí? El último reporte de la Secretaría de Educación Pública en lo que corresponde a educación media superior indica que el 20% de la población docente se dio de baja del sistema, ¿no? Porque no tenía las herramientas tecnológicas para dar clase a distancia, ¿no? Ese es un dato, eso es contexto. ¿Sí? Ok. De todas Sí, maneras, de nada. Si tienes ahí algún artículo, Rosenda, que nos puedas, pues, perdón, Rosángela, disculpa, Rosángela, si quieres que leamos algún artículo por ahí que tengas y lo revisamos como ejemplo también. Ah, muy bien. Sí, ¿Sí? sí. Si quieres sí. lo pones en el chat, ¿no? Y y ahorita lo vemos. ¿Sale? Muy bien. Sí, gracias. Entonces, a ti. Entonces, ¿de contexto están de acuerdo que sean 3 cuartillas o lo bajo a 2? Yo creo que 2, doctora. ¿O 1.5? Yo creo que 2. Está bien, está bien, está bien. No estoy jugando un poco. Acuérdense que para mí no está peleada la sonrisa con el aprendizaje ni con la productividad. Ok, entonces le tengo que bajar las citas. 2 citas. ¿Sale? Las citas es una manera muy formal y elegante de respaldar la información, porque luego se inspiran y nos platican su vida. O sea, ¿qué les ha pasado profesionalmente? Y dices, no, un momento. ¿Tienes tu expertise? ¿Tienen su expertise? Por supuesto. ¿Ok? Pero necesitamos datos de fuentes, de organizaciones que ya llevan décadas estudiando al suceso educativo desde la perspectiva que a ustedes les interesa. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces quedamos de guardo porque si no, estado del arte. Ok, dejen quito este punto porque ese es erróneo. No le pongan punto y aparte a los subtítulos ni a los títulos, ¿eh? Eso no es correcto porque la misma estructura del texto, los espacios vacíos le dan esa presencia. ¿Sí me expliqué? Si no, lo vemos. Pero bueno, está de moda y eso igual que los 2 puntos. O sea, aquí no me sirven los 2 puntos porque ya le estoy dando la entrada como subtítulo, ¿vale? Entonces, no. Igual si otro doctor les dice que sí, pues sí. Tampoco es generar conflicto, ¿no? ¿Estamos? Estado del arte. El propósito es demostrar por escrito que se está actualizado en las temáticas, herramientas, técnicas, mejores prácticas, experiencias aplicativas, entre otros, sobre los elementos entrelazados en la tesis doctoral, ¿vale? Entonces, no me interesa, pues una publicación sobre teorías ecológicas, ¿no? Otra publicación sobre personal docente. Otra publicación, no, deben estar entrelazados los elementos, ¿vale? Entonces, me puedo encontrar una publicación que me hable del estado de estrés en docentes, ¿no? Me puedo encontrar una publicación de la narrativa y la digitalización, ¿no? Como herramienta en educación. Y si es que al menos 2 estén entrelazados. Si quieren, hacemos el ejercicio con la tesis de cada uno, bien rapidín, pero no es tema 1, tecnología, tema 2, la ética, tema 3, entonces eso no nos sirve. Necesitamos papers, publicaciones que hagan ese enlace, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Bueno. Entonces empezamos aquí con la negociación. Idealmente estoy pidiendo 13 cuartillas, solo del estado del arte. No me digan como los chamacos, oiga, y incluyen entonces la portada, el índice y las 2 de contexto, entonces nada más son 9. No, la propuesta, por eso lo estamos dialogando ahorita, es tener 13 cuartillas del estado del arte. Al menos una cita textual por cuartilla, la secuencia lógica obviamente en su lectura, y entrelazar lo que les comentaba yo, 2 áreas de los elementos metodológicos de su tesis. Entonces, hasta aquí, ¿están de acuerdo con las 13 cuartillas? De acuerdo a su experiencia, doctora. 13 sí, trabajándole. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy planteando como ideal, ¿no? Si el seminario fuera de más tiempo, por ejemplo, el otro doctorado que trabajo sobre comunicación y mercadotecnia, ahí es un semestre, bueno, el tiempo se va distribuyendo, no son todas las horas, ¿no? Empezamos sí con 8 horas, 4 fines de semana y luego nada más 1 hora y media cada sábado, ¿no?
pero ahí sí les pido 30 cuartillas. Pero bueno, no es lo mismo a que tengas 4 meses realmente, a que tengas un mes, ¿vale? ¿Cómo ven? Y se ¿Lo entrega el piensan? 13 de agosto, ¿verdad? De hecho, un poquito antes. O sea, presentan el 13 de agosto, ¿no? Se entrega el 10 de agosto. El 10 de agosto. ¿Y si le bajamos a 10 cuartillas? ¿Con ¿Sí? calidad? ¿Ya lo firmó usted? Espero. Ay, sí, no, O sea, esa es la idea. ¿Qué sucede? Cuentan conmigo al 100, pero tampoco es cuestión de regalar calificaciones, Sí. No, ¿ok? pues sí. Porque están trabajando su tesis. No están trabajando para mí, no están trabajando para la calificación de la materia, están trabajando con su tesis, ¿vale? Si me entregan el avance, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto como que habla mucho, pero no me está diciendo nada, ¿no? Yo no veo la fuente. Oye, o ya chequé la fuente y es de hace 10 años y no de hace, pues eso falta también, ¿no? Ponerle cero. No es una fuente reciente, es viejita, porque no ha faltado quien me hace trampa, ¿no? Y le cambia el año para que sea más reciente. Entonces, no. O sea, en el estado del arte quedamos que las fuentes deben ser de no más, perdón, no más de 5 años a la fecha, ¿no? Pero aquí nadie hace trampa, doctora. Tranquila. Yo espero en Dios que no. Así, Dios no tiene nada que ver con esto, tiene cosas más importantes. Pero el punto aquí es que de repente les entra la angustia, ¿sí? Y la verdad, requieren tiempo, así decirle, como decía Mafalda, paren al mundo que me quiero bajar, es paren al mundo porque voy a dedicar la tesis, punto. No estoy para nadie, ya arreglé, ya dormí a mi gente, ¿no? La concentración es su mejor herramienta. Va a ser muy, muy dinámica la elaboración del estado del arte. ¿Por qué? Porque si son 10 cuartillas, al menos debo tener 10 fuentes de información. ¿Sí puedo pedir 10 fuentes de información? 10 fuentes de información de 5 años a la fecha que tengan esa característica de entrelazar 2 elementos metodológicos. Porque el estado del arte no es desarrollar un tema muy padre, ¿no? Sobre lo que habla mi tesis. Es los hallazgos con relación a mis elementos metodológicos. Por favor. ¿Ok? Y tampoco es para que se case con un autor y entonces el autor tiene 3 libros, entonces ya tengo 3 fuentes. O sea, la riqueza es mucha. Por favor, no hagan eso. ¿Vale? Entonces, ¿puedo pedir 10 fuentes de información? Son terribles, colegas. Si ya metió usted a Dios aquí, ¿podemos regatear como Abraham con Sodoma y Gomorra? No, porque se van al infierno. Y luego, No, pero quién sabe si existe, usted tranquila. ay, Dios mío. 10 fuentes, por favor. ¿Ok? 10 fuentes. De 5 a... No fuentes teóricas, porque, y eso es importante. Vamos a el marco teórico es muy diferente al estado del arte, colegas. El estado del arte es lo último, lo reciente, los hallazgos, ¿no? La capacidad de sorpresa de que eso yo no lo había pensado, no lo había escuchado, no lo había leído. El marco teórico es asumir una postura, ¿sí? Eso es otro capítulo, no lo van a hacer ahorita. El marco teórico es, yo entiendo por datificación esto, yo entiendo por un perfil docente desde el punto de vista psicosomático esto, ¿sí? Yo entiendo por narrativa esto, ¿ok? Ahí sí asumen una posición en el marco teórico. Pueden decir, pues yo soy constructivista, ¿no? Con tintes hermenéuticos, el constructivista radical, yo soy constructivista radical, no porque sea radical, así se llama, ¿no? Y Paul Glasser-Fels es el fundador del constructivismo radical, que tiene que ver mucho con el discurso y los procesos cognitivos. Entonces, ahorita no van a asumir esa posición, ahorita no van a sustentar su postura teórica, sino que van a tener la capacidad de leer distintas posturas dentro de los mismos artículos. ¿De acuerdo?
Entonces, no es, yo ya soy vygotsquiana, no, momento, o sea, date la oportunidad de leer publicaciones, investigaciones, aplicaciones de cierta metodología para decir, ah, bueno, sí soy vygotsquiana, pero tengo tintes de tal, 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 tal. ¿Ok? Dense esa oportunidad. No se cierren a no cambiar su postura teórica, porque todos tenemos un paradigma, ¿cierto? Todos. Ya tenemos un paradigma. ¿Sabe? No me digan que son constructivistas porque se construye el aprendizaje, porque me doy un tiro. Lo coloquial es nada más para romper un poco la sinergia, ¿sí están de acuerdo? Porque estoy hablando cosas muy serias. Si les genera ruido que les hable yo de manera coloquial, me dicen, ¿qué tal? Bájale, ¿no? Ya, ponte muy formal, me pongo muy formal. Entonces, ¿me pongo formal o sigo así? ¿Estamos bien? ¿Todo? No me digan, luego va a decir el doctor Landaverde, oye, que te la pasas cotorreando. No, estoy trabajando. Ok, por favor, que eso sí me molesta, porque tienen toda mi escucha y toda mi disposición para hacer los ajustes que sean necesarios en nuestro trabajo para lograr muy buenos resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oscar está bien divertido. Entonces, por favor, yo los invitaría también a que tomen distancia de su propia mirada profesional, mirada con M mayúscula. ¿Qué entiendo por enseñanza, por aprendizaje? ¿Por qué es un proceso? ¿No? ¿Por qué puedo hablar de una sinergia dentro de los grupos? ¿Por qué puedo hacer una distinción entre técnica grupal y dinámica grupal, que son cosas distintas? ¿Ok? Ustedes tienen ya ese paradigma, y si toman distancia de su propio paradigma, pueden decir, ah, pues yo ya tengo una postura teórica, ya para mi marco teórico que es después, lo voy a poder sustentar. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? Entonces voy a seguir por acá. Y finalmente, ok. Fuentes de información conforme a APA. ¿Qué APA le expiden ustedes? El Creo que 5, fue el el 7. el 7 ya. Ok, va. Entonces con APA 7. Así que luego uno dice, bueno, no tanto cambio. Entonces, ojo, colegas, ¿sí? No pongan fuentes de información que no están utilizando. Esa es una regla de oro en la tesis. ¿Sí? Solo se incluye en el apartado de fuentes de información las fuentes que utilicé dentro del trabajo, dentro de la entrega. ¿Ok? Porque luego ponen como 70 y nada más utilizaron 5, por decirles algo. ¿Ok? Obviamente en orden alfabético, con todos los requisitos que hay que cumplir, por favor. Y de la redacción, sin faltas de ortografía, sin faltas de redacción en el trabajo. Acuérdense que hace uno deja enfriar el documento o se lo pasa a alguien más que no tiene referencia para que detecte cosas que a veces uno se familiariza tanto con el documento que le es muy difícil reconocer, leer ahí. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario por ahí? Sí, doctora, nada más de favor, afinar un poquito la introducción. ¿Ok? De acuerdo. Ok. Muchas gracias. Entonces, al menos 3 párrafos describiendo el propósito del estado del arte, descrito de forma específica con relación a sus elementos metodológicos y hallazgos. Vamos a poner aquí. Introducción. Entonces, ¿qué podemos hacer como más específico? Es de qué trata la tesis, ¿no? O bien, cuáles son los hallazgos que más les sorprendieron. Okay. Aquí puede ser qué elemento de la investigación es novedoso, cuáles son los hallazgos que más les sorprendieron, cómo actualizaron los planteamientos iniciales de la tesis a partir a partir de la información
de las publicaciones. No todo lo tienen que cubrir, eligen, ¿sí? Cómo pueden ofrecer mejor sustento a su tesis a partir de como resultado del estado del arte. ¿Cuáles son los pendientes, ¿no? Pendientes a cubrir con otro tiempo de colección de fuentes documentales? ¿Más o menos? Sí, 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 excelente, doctora. Muchas Ok. gracias. Ok, entonces ya lo incluimos aquí en las diapositivas. Vale. Entonces, acuérdense también, por favor, que la introducción siempre se hace al final. Sí, ¿no? Aunque esté al principio, en los libros, en los artículos, siempre se hace al final. ¿Por qué? Porque ya redondeé la idea, ya entendí qué fue lo que encontré, ya procesé cómo se ajustaron mis elementos metodológicos, ya logré aterrizarlo y entonces ya puedo expresar nuevas ideas con una redacción más sólida, más limpia. ¿De acuerdo? ¿Podemos regresarnos a las preguntas que escribió, Sí, claro. doctora? Por favor. Dígame. Hoy voy a poner por qué vale la pena leer su tesis. Hay quien tiene la vena literaria, me ha tocado leer estados del arte así, ok, pero que no se vuelva un ensayo o algún estilo extremadamente literario, ¿no? Tampoco tiene que ser demasiado científico, ¿no? Como muy neutral, que eso no existe, pero bueno, una redacción. Entonces, primero es lo importante. ¿Ya lo puedo quitar? Ok. Es que se sientan cómodos. Yo soy mucho de redes semánticas. ¿Se acuerdan que les decía yo? Cuando yo me platico algo, el cerebro lo estructura, lo ordena. Entonces ha habido doctorantes que también me dicen qué tan me grabo, ¿no? Es que mi tesis aportada, ya que se grabaron, se vuelven a escuchar, ya, tienen automáticamente la secuencia, ¿de acuerdo? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a leer una publicación y regresamos a unos avances. Díganme. Una última pregunta. ¿En fuentes de información, el título sería referencias o sería fuentes de información tal cual? Tendríamos que checar cómo está lo de institucionalmente, cómo lo están manejando. ¿Sí? Creo que referencias. Ok, ponemos referencias. ¿Sí? Sí. Digo, el siglo pasado luego nos poníamos muy elegantes con las cibergrafía, ¿no? Ah. Cibergrafía, ¿no? Pero pues como que no pegó, entonces no lo siguen utilizando, ¿no? Pero sí es hacerlo institucionalmente, ¿no? Igual le pregunto a ella. Para que no digan, ¿qué te dijo? Y nosotros dijimos, no, es lo institucional, ¿no? El manual de titulación dice referencias. Ah, ok, gracias. Entonces lo dejamos como referencias. Dejé justo acá. Serían, ¿cómo le pone referencias bibliográficas? No, solo referencias. Ok, bueno. Está bien. Listo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, por favor, vamos a leer un artículo, una publicación. Igual me dicen, ¿qué tal me llamó la atención esto? Oye, yo lo había pensado. Eso sí, nadie piensa igual que los demás, ¿eh? No me digan como los estudiantes de licenciatura, es que sí dice el autor lo mismo que yo pensé. Y dicen, no es cierto. Entonces, por favor, por eso son las citas, ¿sale? La cita textual la pongo y digo, bueno, es útil por esto, ¿no? La aportación que encuentro es esta. Ustedes pueden ahí tener su propio estilo,
pero no digan que piensan igual que los escritores, los investigadores. Cada uno tiene un proceso de construcción distinto, ¿no? Por eso no... Por ejemplo, a mí no me gusta el parafraseo, ¿ok? Porque el parafraseo luego le quitan una que otra palabra y entonces ya es suyo. Dices, no, pon la cita y la comentas. Eso es lo más profesional que se puede hacer. Pongo la cita y la comento, ¿no? Por favor. ¿Okay? Se ha reprobado gente a nivel licenciatura por parafrasear, ¿no? Que lo pones en el Google, ¿no? Es como muy, muy impresionante. Entonces, vamos con una publicación. Sí, a ver. Como tenemos dos tesis que hablan por ahí de lo digital, sí, entonces, déjenme compartirles. ¿Qué pasó, Omar? ¿Cómo vas? Bien, gracias, doctora. Muy bien. Okay. Sí. Aquí meditando todo lo que tenemos que hacer. Ok, bien. Tienes una capacidad histrónica, Oscar, que sorprende. Voy a ponerle aquí. Ok, entonces ahí estamos. Entonces, siempre hay que checar el año, ¿vale? Siempre. Y aquí tenemos, es del 2021, ¿va? Entonces, bueno, sí está en el rango. Eso es como verle los calcetines, ¿no? O sea, de qué fecha se ha publicado. Y también es importante, lo vamos a ver más abajo, de cómo las fuentes de información tampoco pueden ser muy viejas. O sea, la postura teórica del quien hace el artículo sí, pero no necesariamente todas las otras fuentes. Si más de la mitad de las fuentes de información son viejitas, el artículo no sirve. ¿De acuerdo? ¿Por qué no sirve? O sea, no tomen a mal eso de no sirve, o sea, no es útil, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay saltos cuánticos en la construcción del conocimiento, siempre es por aproximaciones, siempre estamos jalando de otras aportaciones. Entonces yo no puedo pasar de 1995, ¿no?, al 2021, ¿no?, porque ha habido otras aportaciones. Mi publicación no puede ser tan innovadora que haya saltado 10, 15, 20 años. ¿Sí me explican? Ok. ¿Ya estás preocupada, Lupita? ¿Sí? Ok. Pero nos ocupamos, ¿cierto? Okay. Vale. Pero querían el doctorado, ¿verdad? Entonces, voy a revisarlo, ¿no? Igual pueden, aquí está el resumen, ¿no? ¿Ahí lo logran leer? ¿Ahí sí lo leen? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Entonces dice, el uso de las tecnologías en la educación ha permitido incorporar herramientas digitales que contribuyen, que contribuyen en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Ok. Algo que recomendamos es no utilizar los gerundios. Ha permitido, hemos realizado, o sea, hay que ser más directos. Acuérdense, como los diseñadores, entre un diseño esté más limpio, te muestra más su calidad. Entre un texto, en tanto un texto no de tantas vueltas para decir algo, entonces sabe de lo que está hablando, ¿no? Por eso hay que revisar. Entonces nos habla de qué, de uso de tecnologías, pero en concreto habla de herramientas digitales, en donde en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, ese artículo se enfoca en reflexionar cómo las narrativas digitales contribuyen a la comprensión y adquisición de los contenidos por medio de diversos sistemas de lenguajes y multimediales, hipertextuales, hipermediales, multimediales, transmediales, que posibilitan la interacción de los argumentos de una forma dinámica e interactiva. Ahí ya me perdió. ¿Qué estamos viendo? Que también empieza a repetir palabras, ¿no? O sea, narrativas que contribuyen, ¿no? Sistemas digitales que posibilitan, por ahí otro contribuyó, algo así, ¿no? Entonces, contribuyan, y dices, bueno, aquí pasa algo. No puedo eliminar de mi lista al paper, a la publicación, pero sí me da como una luz ámbar, ¿no? De hay que leer esto con cuidado. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? Ok. Igual luego les comparto uno que me tiene muy contenta, pero bueno, el más reciente, ¿no? Pero bueno.
Dice, por lo antes mencionado, el objetivo de esta investigación, es una muy buena entrada, el objetivo de esta investigación es realizar un análisis de las narrativas digitales como didácticas educativas que promueve el aprendizaje significativo del educando mediante la práctica o experiencia. Ok, entonces tenemos palabras claves, el objetivo de esta investigación, igual van a redactar su estado del arte, ¿no? El objetivo de esta tesis, no utilicen el pretende, ¿no? No pretendes, lo estás haciendo, ¿ok? Bueno, no le den la vuelta. La primera vez que publiqué para un periódico, si era podría, y no me había dado cuenta hasta que se le dio a otra persona para leer. Y me dice, ya viste, podría, pues nada más por 10 razones. Tenía yo miedo porque era mi primera publicación. ¿Ok? Entonces, la investigación de este tipo es analítica, cuya metodología se basa en referencias bibliográficas de investigadores expertos en el tema, a partir del análisis documental, que darán soporte a efectuar las respectivas discusiones teóricas que permitirán sustentar y argumentar cómo contribuye las narrativas digitales en el proceso educativo y cómo aporta en la generación de conocimientos y aprendizaje significativo del estudiante. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Les late? Está más o menos, ¿no? La redacción está más o menos, pero bueno. Palabras claves, perdón, narrativas digitales, didácticas educativas, que es un poco raro, aprendizaje significativo, comprensión y adquisición de contenidos. Los contenidos no se adquieren, se desarrollan aprendizajes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ustedes adquieren contenidos? ¿Sí? ¿Cuándo adquieres contenido? Cuando, digo, es que lo pienso de manera muy literal. Adquiero contenido cuando señalo con un control la adquisición de un libro o alguna cosa y lo tengo en una biblioteca De acuerdo. de manera ¿Sí? digital. Es correcto. Cuando compro periódico, adquiero contenido. Pero en situaciones de aprendizaje, uno promueve, detona el desarrollo de esos aprendizajes, la modificación de las estructuras cognitivas, ¿sí? Sí, tomo Ausberg, ¿no? Vale. Introducción, dice, en el actual entorno se ha observado, otra vez el ángel, ¿no? Un incremento de aportes que vinculan las narrativas digitales en el campo educativo. Cabe destacar que las narrativas han estado, otra vez, ¿no? Presentes a lo largo de la historia del individuo, ya que se encuentran vinculadas con el acto comunicativo y en base, que es con base a, ¿no? La experiencia de su entorno. Yo fui fan de Habermas al principio de los 90, ¿no? Decían que tenía una masía con él, pero bueno, me ayudó a entender muchas cosas. ¿Ok? Luego dice, Ordóñez sostiene que la narración remite contenidos al espectador, que puede ser lector, puede ser espectador, sí, ¿no? Y quizá le está pegando un poco la semiótica, no lo sé, sigo leyendo. Por medio, ¿te acuerdas del enunciado y la enunciación? Una cosa es la obra y otra cosa es el acto de ver la obra, ¿sí? Entonces, sostiene que la narración remite contenidos al espectador por medio de secuencia de imágenes y sonidos que contribuyen a un argumento y se sustentan en un texto, la historia. Por otra parte, la narrativa se refiere a la estructura, el conocimiento, las habilidades necesarias para construir una historia. Sin embargo, no es posible una narración sin narrativa, ambas van de la mano. Pero me está poniendo fuentes viejitas, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y es la introducción, y yo les dije, la introducción es su espacio. Entonces aquí ya me debió de haber vendido la idea de por qué sí puedo y debo leer ese artículo. ¿Se están aburriendo? ¿Les sirve? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no, me dicen y vamos a elementos metodológicos y regresamos, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, y sigo. Entonces, ya tuve una luz ámbar, ¿se acuerdan? Con la redacción. Empiezo a repetir cuando necesito. Bueno, ok, vamos a seguir leyendo. Pero me está poniendo fuentes viejitas, entonces me empieza a desencantar, ¿no? Porque me prometió cosas así muy novedosas, narrativas digitales, dije, wow. Sin embargo, sus raíces no son muy actuales. Dice, las narrativas permiten la recepción de conocimientos. Y otra vez, recepción. No recibes conocimiento, ¿o sí reciben conocimiento? Yo creo que más lo construyes. Lo construyes, Bueno, es correcto. dependiendo de también las experiencias y cómo vas amalgamando lo viejo con lo nuevo, ¿no, doctora?
Es correcto. Es más, yo comparto información para detonar aprendizajes, detonar la construcción de conocimiento por parte del educando. Y uno mismo como docente, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, dice, las narrativas permiten la recepción de conocimiento y desarrollo de habilidades de los estudiantes en base a, otra vez, a la experiencia y participación que proporciona esta herramienta. Es por ello que el uso de las narrativas digitales como recursos metodológicos viabiliza la educación a incorporar estrategias didácticas mediante la integración de tecnologías digitales a fin de estimular los contextos educativos por los sentidos como auditivos, visuales y sensoriales. Yo puedo limpiar este texto, ¿no? Pero ¿con qué me quedo? Vamos a darle el beneficio de la duda. Que habla de experiencias y participación, ¿ok? Parece que mezclar el constructivismo con el conductismo. Nosotros sabemos que una experiencia, una vivencia en un entorno digital implica participación, ¿no? Aunque no lo veamos, ¿no? O sea, no tiene que decir sí, 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 sino que está construyendo. Entonces, le da relevancia a tecnologías digitales, sí, y destaca los sentidos, los auditivos, los visuales y los sensoriales. ¿Ok? Y está también destacando las habilidades, ¿no? Como parte básica. El presente artículo, y dices, bueno, ya me chismeaste y apenas va a enseñar el presente artículo, cuando yo sé lo primero, ¿no? Se abordará el análisis de cómo las narrativas digitales a partir de los diversos temas del lenguaje pueden integrar texto, imagen, animación, video y sonido, multimedia, ¿no? Posibilitan la interacción, navegación y comunicación y creación de los datos e información de manera interactiva, colectiva, reusable en el proceso educativo. Entonces, aquí empieza a utilizar categorías más pesaditas y no tiene fuentes de información. O sea, no tiene el autor, Ponce, 2018. Dice, ah, pues ok. Entonces, ahí le empieza a faltar ese peso. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que comentando también ustedes van agarrando como tips? O ya lo pensaban y entonces lo confirman. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Vale? Porque parte de nuestra función como doctorandos, como doctores, es publicar. Hay que publicar. Sobre todo si hacen este esfuerzo del doctorado, pues hay que presumir y hay que ir a conferencias y dar talleres, y presentar el libro. Eso es parte de la dinámica. Sé que a veces no es fácil, ¿ok? Pero sí hay que tenerlo como un objetivo. Entonces, dice, con antes expuesto, el objetivo conductor de este artículo se centra en analizar las narrativas digitales y cómo contribuyen como didácticas de la enseñanza y estrategias que promueven el aprendizaje significativo del alumno en el contexto educativo. Entonces, narrativas digitales, ok, dentro de las narrativas yo las puedo convertir en didáctica, ¿sí? Y habla de aprendizaje significativo, ¿no? Okay. Es importante el contexto, por supuesto, ¿no? Cualquier interacción educativa se da en un contexto, se da en un contexto macro y un contexto micro. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ok. Con respecto a la metodología, en este estudio es analítica. Se utilizó el método de trabajo con referencias bibliográficas de investigadores expertos en el tema a partir del análisis documental, ¿no? De que darán soporte para efectuar las respectivas discusiones teóricas. Y dicen, wow, va a ser discusiones teóricas. ¡Qué impresionante! Eso es muy complejo, una discusión teórica. ¿Ok? Puedes tener una discusión conceptual, ¿ok? De terminología. Pero ya teórica ya son otros rangos de argumentos. Desarrollo. Entonces, es el 2021 y me vuelvo a poner una fuente de información del 2015, cuando habla de construcción de aprendizajes. Y nosotros sabemos que tenemos ya teorías educativas, ¿no? O psicoeducativas, o teorías que combinan la semiótica, la educación y la comunicación, ya del proceso de aprendizaje que se detona en estos entornos digitales, con estas herramientas digitales. Entonces yo no puedo tener una concepción de más de años atrás, ¿ok? ¿Por qué? Porque son lentes viejitos, ¿sí me estoy explicando? Es decir, antes era la tecnología, no el celular, ¿no? Hazlo a un lado, ya quítate de la lab, ¿no? Ya deja la tablet, y ahora agarra la tablet, ¿no? Está ahí tu vida, está ahí el aprendizaje, está ahí la fuente de información. Entonces ha habido un giro muy importante para esto. Entonces, dice, la educación ha tomado fuerza en la visión de dar paso a un enfoque tradicional, ¿no? Que entiende que los motivos educativos se reducen en asimilar contenidos, ¿no? Y en donde el profesor es el único portador del conocimiento y el estudiante el receptor de datos e información, hacia, ahí se va el cambio, una visión de la educación que entiende a los educandos como corresponsables en la construcción de aprendizajes.
De hecho, sabemos que ya los estudiantes son prosumidores. No solamente son consumidores de información, sino que producen contenido, ¿no? Que eso es lo que aprovechamos, por eso se vuelve viejito esto. Es por ello que para dar un giro a la educación tradicional hacia una educación alternativa, cualquiera que fuese, no sabemos qué era educación alternativa, David Ausubel, ahí le faltarían los años, ¿cierto? ¿Ok? Propone incorporar, no propone, propuso, ¿no? O sea, ya se movió. Incorporar una de las teorías más importantes, un dedazo, luego se nos va, de la psicología constructivista, que de hecho él es cognoscitivista. Él no es constructivista, él es cognoscitivista. Y si me habla de discusión teórica, debe tener la capacidad de poner las teorías donde están. ¿Ok? Dice la teoría del aprendizaje significativo en base a, es con base en, la experiencia siendo un factor clave del proceso educativo, el alumno deja de desempeñar un aprendizaje pasivo, ¿no? Para convertirse activo como constructor y reconstructor de su conocimiento mediante el aprendizaje práctico o experiencial. Entonces, hasta aquí, realmente Ausubel habla de aprendizaje significativo como un proceso cognitivo que lo aprendí en una situación y lo puedo aplicar en otra, y que la memoria es un aprendizaje significativo también. O sea, la descalificamos la memoria muchas décadas, pero en realidad Ausubel ya decía, el aprendizaje significativo también tiene que ver con la memoria. O sea, no puede haber un aprendizaje más elaborado si no hay memoria. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, lo que estamos discutiendo, ahorita ya cambio de paper, de publicación, lo que estamos discutiendo es qué estoy diciendo en mi texto, cuáles son mis coordenadas, qué entiendo, como dicen los consultores, qué entiendes por me entiendes, ¿no? ¿Qué entiendo por educación? ¿Qué entiendo por proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es la función del docente? ¿Cuál es la función de los estudiantes? ¿Qué características tiene la herramienta tecnológica? ¿No? Cómo esta herramienta tecnológica ya tiene diferentes etiquetas como hipertextos, ¿no? Y cómo estas categorías son las nuevas herramientas para entender la producción de textos en entornos digitales. ¿Sí me expliqué hasta aquí? ¿Todos? Ok. Y yo sé que puedo escucharlos también a ustedes, gracias, escucharlos en relación a su postura, ¿no? Y con Eleazar me quedó como muy claro, ¿no? Que él tiene una postura teórica, ¿ok? Pero bueno, de ahí hay que bajarlo, ¿no? Hay que aterrizar. Ok. ¿Qué quieren? ¿Sigo con otra publicación o nos vamos a elementos metodológicos de hoy? ¿Es igual? Yo decido. Ok, entonces déjenme cambiar de... Bueno, bueno, nada más de este les voy a mostrar. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de Scolari? Por ahí con Eleazar también hablábamos de Scolari. Entonces, tiene su portal, Carlos Scolari, creo que es argentino, ¿sí? Se llama Hipermediaciones. Y entonces publica mucho, y igual lo pueden seguir por LinkedIn o LinkedIn y por Facebook, ¿va? Porque justo les va dando terminología como más acorde a entornos digitales, sobre todo entornos digitales, ¿ok? Entonces habla del translector, narrativas transmedia, una nueva ecología de la comunicación, que de hecho sí hay una teoría de la comunicación que es la teoría de ecology, ¿no? Entonces, media ecology, que sí tiene que ver más con espacios interactivos digitales y demás, ¿no? Es de una persona ahí de Estados Unidos. Igual si quieren información, les puedo compartir algún video, ¿no? De alguna conferencia que yo recientemente. Se apellida Lance. Ok, bueno, entonces ese nada más era para mostrarles. ¿Quieren les pongo en el chat el link? Ahí está. Entonces, a lo largo de nuestra formación, todos tenemos antepasados, ¿cierto? ¿Quién es hijo de Piaget? De Vygotsky, Brunner, Watson. Todos tenemos antepasados, ¿ok?
teóricamente nos han marcado y son parte de las etiquetas de las palabras que yo utilizo. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen acción comunicativa, ¡pum!, me voy con Habermas, ¿no? Y que tiene que ver con diálogo, con puesta de acuerdo, racionalidad comunicativa, instrumental. Entonces, cada uno de ustedes tiene como sus antepasados, estos teóricos que de repente leyeron en algún momento y se quedaron con eso. ¿Sí? Y también tienen como antepasados a profesionales, mismos estudiantes o padres de familia que les han ido marcando su visión compleja de lo educativo. ¿Sí me explico hasta aquí? Entonces, el doctorado también les da la oportunidad de reconocer esa complejidad que tienen ya ustedes. ¿Ok? ¿Cierto o no? Entonces, cada uno puede hablar muy raro. Y yo decía, a ver, por favor, ¿me puedes explicar? ¿No? Cada uno tiene su background. No la suelten. ¿Ok? No la suelten. En alguna ocasión, con Laura Frade, que les comentaba yo de Laura Frade la vez pasada, por azares del destino, toqué puertas y me dio chance de dar un taller. ¿Ya les había dicho esto? Un taller con Laura Frade, que es dinamita, ¿no? Y la pueden seguir en Facebook, sigue publicando videos, artículos, libros y demás. Y entonces fuimos 13 talleristas al primer Congreso Internacional de Competencias Educativas en León. Es como 20 años o más. Entonces yo me quedé con el taller de competencias genéricas. Entonces, ya en la noche nos reunimos, porque eran 2 o 3 días de talleres. Entonces, nos reunimos y resulta ser que al conversar cómo nos había ido con los docentes, porque fue un evento de 3,000 docentes, 3,000 docentes, ¿no? Cuando apenas se picaba piedra sobre qué eran competencias. Y resulta que a todos nuestros participantes, ¿no? Y lo que escuchábamos en Radio Pasillo y demás, a los docentes les dijeron, todo lo que saben sobre educación hay que borrarlo. Ahora es el nuevo enfoque en competencias. Ya les destrozaste la vida. Les quitaste tierra, ¿sí? En lugar de hablar de esto es una transición y para tener mejores herramientas, les dijeron, no, ya todo lo que sabían antes no sirve. Entonces eso fue como uno de los grandes problemas que tiene que ver con esta posición. Así que yo asumo al observar, interactuar, planear y evaluar cualquier elemento del proceso educativo, sea desde una ONG o desde una universidad corporativa, que son empresas para desarrollar competencias, sobre todo técnicas, ¿no? En todo ese marco, ustedes tienen ese concepto de lo que es el escenario educativo, la interacción, las funciones, ¿sí? Que intercambia información, o que la información genera comunicación, la comunicación puede detonar aprendizaje. Ustedes tienen ese background, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso es lo que no se pueden quitar, eso es lo propio, ¿sí? Y para ampliarlo, hacemos el estado del arte revisando publicaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿siguen ahí? Ok. Va. Entonces, tenemos aquí otro artículo. Ok. Es la revista Estudios y Experiencias en Educación de la Universidad Católica de Chile. Entonces hay mucha producción. Igual, sé que está de moda un método coreano, ¿no? Y antes estuvo el noruego, el escandinavo. Entonces, ustedes tienen que buscar fuentes de información que justo hablen desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, ¿qué hay de nuevo al respecto? Entonces, interacciones en el aula desde prácticas pedagógicas efectivas. Okay. ¿Qué me está prometiendo? Lo efectivo. ¿Qué es lo efectivo? No lo sé, lo tengo que leer, ¿sí? Para ver cuál es su planteamiento de lo efectivo. Está muy bien lo de interacciones, sí, porque en el aula se dan interacciones. Ustedes saben que el grupo, aunque no hable, está generando una sinergia, ¿cierto? Y luego pueden ser muy autoritarios sin necesidad de gritar. ¿De acuerdo? Nosotros tuvimos una vez un grupo de pedagogas estudiantes. No saben cómo le decían a las pedagogas de ese último semestre de una universidad hace muchos años. Decían las pirañas. Devoraban a todo docente, hasta un psicoanalista que llegó por ahí.
Entonces, voy a dialogar con el paper, ¿no? Es una investigación de doctorado, ¿no? Y así cuando ustedes publiquen, por favor, aunque ya no nos veamos, me compartan, ¿vale? Me va a dar mucho gusto leerles. ¿Sí? Resumen, es del 2019, es del lado izquierdo, ¿no? Están dentro, ¿no? La fuente de información, la base de datos también es bastante sólida. Y dice, resumen, el objetivo de la presente investigación fue analizar interacciones en el aula, ¿no? Generadas a partir de prácticas educativas efectivas en el 15ª región de África y Parinacota, Chile. Se muestran los resultados de un colegio, lo que corresponde a la observación de 3 prácticas pedagógicas consideradas efectivas por los docentes directivos del colegio basándose en criterios levantados para esta selección. ¿Qué es lo importante aquí? Por favor. Cuando uno busca los papers, o sea, ahorita ya me habla de Chile y África, dice cuál. Si los está combinando es por algo. ¿Sí? Si los está planteando en una publicación es por algo. ¿Cuál es la recomendación, colegas? No seleccionen papers de realidades educativas muy lejanas a la mexicana, o a la zona de San Juan del Río, ¿sí? De donde esté, o sea, que no se aleje demasiado, porque dicen, es que el mejor método, ¿no? Es el coreano para que los niños aprendan las matemáticas. Ok, ¿y te lo vas a traer? Sí. La pregunta son, ¿cuáles son las condiciones institucionales y las herramientas que tienen las escuelas y los niños para hacerse de esas metodologías? Más o menos hasta ahí. No comparemos cosas distintas, por favor. Y es como decía el método que es escandinavo, noruego, ¿no? Que decían que era una maravilla, que siempre estaban felices, ¿no? Y de repente el mismo país dijo, no es cierto, ¿no? Tenemos problemas con todo y ese método. ¿Sí me expliqué hasta aquí? Entonces, publicaciones de 5 años a la fecha, si es posible de 3 años a la fecha. Publicaciones que tengan con fuentes de información años recientes, ¿sí? Pueden tener algunos viejitos por el sustento teórico, pero años recientes. ¿Qué más tengo que revisar? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De esta investigación? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Para qué? Para valorar si está cerca o lejos de la realidad educativa que yo estoy investigando. Si está muy lejos, no me va a servir para la tesis, porque tendré yo que hacer una revolución en el sistema para ajustar y decir, ahora sí voy a aplicar tal método. ¿Sí me explicaste aquí? Dime. Doctora, creo que no es África, es Arica y Parinacota, que son de Chile. Ok, discúlpame. Sí, gracias. Ok. Es Arica, cierto. Perdón, discúlpame. Pero sí me sirve de... Y si fueran de, o sea, ya como ya lo dice, de Chile, ¿sí es una realidad muy lejana a nosotros? No sé, tengo que leerla. Ok. O sea, puede ser la India, y eso que con la India no tenemos tantas diferencias, ¿eh? Ojo. Puede ser de la India, pero la cuestión aquí es, ¿cómo está describiendo la función docente? Ah, pues es que en la India también el docente es facilitador, ¿no? Y algunas de las características del docente facilitador de la India corresponden al docente facilitador en México. ¿Okay? Sí. ¿Sí queda claro para todos? Disculpen el lapsus. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, también, si estoy sobre el aprendizaje de estadística y probabilidad, no me sirve un artículo que me hable de cálculo 4 en ingeniería, por ejemplo. ¿Okay? Debe estar lo más cercano. Entonces, cuando ustedes describen sus elementos metodológicos, de ahí pueden tomar las palabras claves para las búsquedas. ¿Ok? Más o menos hasta ahí. ¿Para todos? Ok, vamos a leer otro texto. Ok. Entonces, Arica y para Parinacota, de Chile. Bien, dice, se utilizaron notas de campo y una pauta de observación con 3 dimensiones, 10 subdimensiones y 36 indicadores que fue validada para estos fines y para llevar adelante la observación. Eso me habla de una formalidad impresionante, ¿sí? Porque tiene categorías, subcategorías y las operacionaliza. ¿Se acuerdan de Lazarberg, no?
¿Cómo voy operacionalizando? Lo voy concretando. Entonces, desde ahí me está prometiendo que aplicó una rigurosidad metodológica para la recolección de datos. Y eso vende bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? Oye, ¿qué hiciste en tu tesis? No, pues un grupo focal, ¿no? Y después, ¿no? Pues el grupo focal. Entonces, no, si bien no está mal hacer grupo focal, no es suficiente. ¿Ok? ¿Vale? Y eso lo aprendemos también de las investigaciones. De ahí, vamos a bajar por acá. Introducción. Dice, este artículo presenta, fíjense cómo es más directa la redacción. ¿Sí? Este artículo presenta los resultados de una investigación que tuvo por objetivo analizar las interacciones en el aula, generadas a partir de prácticas pedagógicas efectivas. Ya recortó su escenario. ¿Se acuerdan que no es hacerlo chiquito, sino concreto? ¿Dónde las interacciones? ¿En el patio? No, en el aula. Sobre algo que él define como prácticas pedagógicas efectivas, que todavía no sabemos qué son, ¿ok? Pero son el centro. Si bien la investigación se realizó con una muestra de 3 establecimientos, en esta oportunidad se presentarán los resultados de un colegio y de sus 3 prácticas pedagógicas observadas, abarcando las dimensiones de la práctica pedagógica e interacciones. Hizo un recorte de realidad. ¿Se acuerdan que hablamos de recorte de realidad? Aquí hace ese recorte, en lo físico y también en tiempo. En los colegios chilenos en que existen prácticas pedagógicas efectivas, bueno, esto ha de ser algo institucional, ¿no? Como sistema, se ha de llamar como prácticas pedagógicas efectivas. Se han identificado variables asociadas a la forma en que los docentes se relacionan y trabajan en torno a las problemáticas del aprendizaje escolar. Empieza a abrir la cebolla, ¿sí? Prácticas pedagógicas efectivas. ¿Sobre qué? Sobre problemáticas de aprendizaje escolar. Ok, sigo leyendo. De esta manera se manifiestan abiertos a presentar casos y ser discutidos para aportar la solución al problema. Ahí no sé por qué me pone alguien viejito, pero bueno. Al mismo tiempo, una práctica efectiva, fíjense, será aquella, ya en tratar de esta definición, ¿están de acuerdo? Porque ya me lo he manejado varias veces, ¿no? Entonces, en lugar de volverse una sombrilla, se vuelve un elemento más dentro de su estructura. Entonces dice, al mismo tiempo, una práctica efectiva será aquella que genere significatividad, logrando resultados más allá de los esperados y planificados. Ok, todavía no acabo de entender, ¿no? Porque nosotros sabemos que una cosa es la planeación y otra cosa es cómo se lleva a la práctica, ¿cierto? La planeación es un referente, no tiene que ser estrictamente como lo planeamos. Existe, por tanto, la necesidad de revelar las características presentes en las interacciones de prácticas pedagógicas efectivas que se desarrollan en el aula de un centro educativo de Arica, Chile. El concepto de prácticas pedagógicas lo entendemos. Fíjense qué maravilla del texto, ¿sí? O sea, por aquello de qué entiendes, por me entiendes. Entonces, en su estado del arte, este artículo presenta una concepción alternativa de prácticas pedagógicas efectivas porque viene la cita, ¿no? De ahí que uno de los indicadores que pueden retomarse para el desarrollo de la tesis sea la efectividad. Ya lo presenté. Entonces, el concepto de prácticas pedagógicas lo entendemos como un conjunto de acciones que se llevan a cabo en el aula de clases, las que son desarrolladas por el docente y comprenden desde su forma de comunicar, comportarse y actuar hasta la mediación del aprendizaje. Entonces, su perspectiva es desde la enseñanza, no del aprendizaje, es desde el docente, no del proceso del estudiante. ¿Okay? Ese es el recorte, no está mal, está bien, ¿no? Así como yo les decía de la tesis cuando fui con Frida Desbarriga, ella me dijo, no, porque tú trabajas aprendizaje y yo trabajamos enseñanza. Desde esta perspectiva, estas prácticas estarían reguladas tanto por la institución como por los intereses, motivaciones y condiciones personales de los docentes. Y, wow, me está describiendo una figura docente que yo no había pensado. ¿Sí? Para mí, para Queta, lo personal en el docente existe, pero no debe ser lo primero. ¿Ok? Lo personal debe ser una herramienta en mi trabajo docente, no debe ser el centro. ¿Sí? Es como, oye, ¿cómo te fue en física? Ah, muy bien, padrísimo docente, muy cuate, muchos chistes, ¿qué aprendiste? Ah, perdón. Se me fue de la mano, ¿cierto? ¿Sí les va siendo útil lo que vamos haciendo? Si no, me dicen, por favor. Ok, entonces, dice, además, fíjese, habla de intereses, motivaciones y condiciones personales. Esto parece como psicología del docente. No sé, hay que seguir leyendo.
De acuerdo con lo anterior, la descripción de la interacción en el marco de las prácticas reforzaría la importancia de un enfoque contextualizado y de la necesidad de conocer características particulares. Eso fue todo y nada, pero bueno, vamos a seguir leyendo todo esto. Para Burgos y Cifuentes, 2015, la práctica pedagógica confluye el saber disciplinar del profesor, estrategias didácticas, relaciones de poder, interacciones y los ideales de la UF, ¿no? Ok, ya me dio 4 indicadores, ¿cierto? Saber disciplinar, estrategias didácticas, relaciones de poder y los ideales. Entonces, ustedes en su tesis van a tipificar el rol docente con tales indicadores, con determinadas dimensiones. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hablar de categorías teóricas y de conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se vuelve un concepto? Cuando el estudiante con sus palabras me dice en qué consiste la categoría científica, la categoría teórica. Son mis coordenadas. Yo quiero leer sus coordenadas con relación exactamente a la tesis. Ok, para hoyos, la práctica pedagógica tendría efectivamente agentes que interactúan. ¿Qué me encanta a mí? Que habla de la interacción, porque eso es para mí el core de todo. Que el docente en continua formación, los estudiantes en institución educativa, considerando además un espacio para la reflexión donde se definirán las directrices sobre las cuales el docente construiría el conocimiento. Y aquí como que se está cargando al docente, ¿cierto? Está diciendo que el docente es el que construye el conocimiento, no hay la interacción. Dice, bueno, vamos viendo. Dice, estas concepciones contienen conceptos comunes como contexto sociocultural, interacción. ¿No le suena a Vygotsky? No, ok, no lo dice más adelante, no lo sé. Pero dicen, a ver, en mi tesis el contexto es fundamental, no es el contexto, es el contexto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué está diciendo. Dice, en esa línea de investigación cuenta con un cierto recorrido en el contexto chileno. Bueno, ese sería el contexto, ¿no? Ahí sería el contexto. Sin embargo, esas investigaciones se extienden hasta la región de Tarapacá, dejando la región de Arica y Parinacota sin conocimiento en esta temática. Entonces, algo distintivo debe tener la región de Arica y Parinacota, ¿cierto o no? Por lo que me están diciendo. Porque se ha hecho, ¿no?, investigación, pero en la región de Tarapacá, pero no en la región de Arica, ¿cierto? Okay. Entonces, ustedes me pueden decir, no se ha hecho nada de esto en San Juan del Río. Ok, pero ahora dime qué particularidad tiene San Juan del Río que no tiene Querétaro, que no tiene Tequisquiapan, que no tienen otras regiones. ¿Sí me estoy explicando? Como para que me justifiques la realización de esta tesis. ¿Sí o no? Oye, yo quiero analizar el rendimiento académico de los estudiantes de Ciudad Juárez para contrastarlos con los aprendizajes que tienen los estudiantes en la ciudad de Querétaro, ¿no? ¿En qué nivel? En secundaria. Ok. ¿Y qué quieres analizar? Quiero identificar sus habilidades para la negociación y resolución de conflictos. Ok, suena bien. ¿Y por qué comparar Querétaro con Ciudad Juárez? Bueno. Bueno, pues es que es la información que me encontré y tengo unos amigos allá que son docentes y me van a dar chance de aplicar unos instrumentos. Ok, pero ¿están de acuerdo, colegas todos? Voy. Que Ciudad Juárez tiene un clima psicológico de violencia psicológico muy particular, distinto, yo diría, de cualquier otra población en este país. ¿Ok? Porque tuvimos las muertes de Juárez y seguimos sobre eso hace más de 30 años. ¿Ah? Entonces, por eso hablo del recorte y el contexto, ¿no? Y contrastar o analizar situaciones similares, ¿ok? Para realmente construir conocimiento nuevo desde el propio doctorado. ¿Sí me expliqué hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó, colega Historia? Gracias, doctora. Mi pregunta es de acuerdo con lo que nos acaba de comentar. Por ejemplo, vamos a suponer que se hizo una tesis con X nombre en Chiapas, que tiene pues ciertas características, bla, bla, bla.
Esa misma tesis, voy a llamarlo así, el mismo nombre de la tesis, el mismo trabajo, se repite a lo mejor en Sonora. ¿Eso es válido? De acuerdo porque se estaría aplicando, digo, en otro contexto, ¿no? Que A ver, tenga dígame, otras características. dígame por qué me preguntas. No, es que me llamó la atención porque en algún momento me pidieron que hiciera el análisis de ciertos datos para una tesis y se estaban basando en una tesis que se había hecho, creo que en Colombia, era de gestión, no estoy muy segura, no me acuerdo cómo era, pero el nombre era casi el mismo. Entonces no sé qué tan válido sea eso, pues. Mira, la cuestión es no solo las tesis. A ver, las tesis les dije, no pueden ser fuentes de información, estimados. ¿Por qué? Porque la tesis refleja el proceso de aprendizaje del doctorando hasta volverse experto al final de la tesis. ¿Ok? Entonces, la tesis va a tener ciertos huecos o ciertas debilidades porque es parte del trayecto. Sí, mi capítulo número 3 de habilidades cognitivas es el más débil, ¿no? Pero me cayó el 20 al final. Dije, ya entendí. ¿Ok? Pero no iba a ayudar a ese capítulo. Entonces, me voy a quedar con la palabra gestión. Primero, las tesis no pueden llamarse igual porque los recortes son distintos. ¿Va? El otro punto es gestión. Vamos a hablar de gestión estudiantil. ¿Sí? La capacidad de negociación de estudiantes con autoridades y con sus representantes de grado, tal. Toda organización tiene sus hitos, tiene su historia, ¿sí? Tiene sus particularidades. Entonces, aunque yo hable de gestión en una escuela y en otra, lo que entienden por gestión y el capital cultural que tienen sobre gestión puede ser diferente. ¿Sí? Yo soy de la UNAM, por ejemplo, y trabajé varios proyectos con el TEC de Monterrey, y entonces las empresas me decían, ¿eres de la UNAM? ¿Qué es aquí? ¿No? Porque ideológicamente el siglo pasado había mucha diferencia. Entonces, para yo decir si es lo mismo o no es lo mismo, tengo que detenerme en la situación que recortó, ¿sí? Para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de gestión de estudiantes en una escuela pública, va a ser distinta a la gestión dentro de una escuela privada, no importa el nivel escolar. ¿Sí me estoy explicando esto bien? ¿Sí? Entonces, por eso es importante no quedarnos con el título, sino abrir la cebolla y decir, a ver, ¿de qué sistema? ¿De qué temática? ¿No? ¿De qué grado? ¿Con qué antecedentes? ¿Okay? Para poder comprender un escenario y otro y saber qué sí podemos ir comparando. ¿Sí me expliqué para todos? ¿Sí? Porque aunque apliques la misma metodología, es decir, las mismas técnicas y los mismos instrumentos diseñados para cada técnica, el contexto es distinto, porque nosotros investigamos no un hecho educativo, sino un suceso. Se sigue moviendo. ¿Ok? Más o menos hasta ahí. Ok. Bueno, es como me decían me decían que en Estados Unidos estaban viendo implementar que los niños de primaria estudien el tema de selección de preferencias sexuales, ¿no? Para que elijan qué quieren ser. Y dices, a ver, un momento, espérame tantito. Necesito ver la maduración, los procesos de interacción. Yo no sé el porcentaje de papás, mamás de un solo género, qué tantos hay, la experiencia de la convivencia, no lo sabemos, no se ha abordado formalmente lo suficiente como para comprender este proceso si se decide o se nace. Ya sabemos que hay gente que nace, pero es muy poco porcentaje, ¿sí? Más o menos, ¿me explica? ¿Sí? Tiene que ver con situación, tiene que ver con contexto, ¿no? Bueno, alguien me puede explicar por qué en el país, uno de los países más machistas, supuestamente, más machistas del mundo, como nosotros, ¿no? A discusión, por supuesto, adoramos a Juan Gabriel, ¿no? No. Y todo el mundo bailando, yo lo extraño, ¿no?
no compuso todo maravilloso, pero hubo cosas padrísimas. ¿Y han visto su concierto en Bellas Artes? El primero. Qué cosa tan extraordinaria. Es cuando el país lo siente sonido. O sea, se me hace la chinita la piel, ¿no? O sea, que una persona auténtica que dice viva México y todos viva México. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya me emocioné? Bueno. ¿Ok? Entonces, casi filósofo, ¿no? Cuando dice, pero qué necesidad, ¿no? Entonces, a ver, va otra vez el punto que ya te fuiste, ¿no? Cuando yo hago mi problema de investigación, estoy incluyendo palabras claves que están conectadas. Entonces, mi problema de investigación, ahorita se llama uno, habla de una situación educativa a nivel de gestión, de institución, de interacción, de comprensión de la complejidad de probabilidad estadística, pero sigue siendo un escenario educativo. Entonces, ustedes deciden desde dónde quieren ver ese suceso educativo, desde dónde, desde la perspectiva más del docente, sin olvidarme del estudiante, de la perspectiva más institucional, sin olvidarme de los otros actores, de la perspectiva, estamos jugando a las escondidas, ¿no? De la perspectiva de los papás, más o menos hasta ahí. Ustedes deciden desde dónde, sin eliminar todos los otros elementos. Y justo esos elementos metodológicos, el problema de investigación, el objetivo y la hipótesis, es lo que me puede dar información de qué tanto se parece o qué tan lejos está. ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Nos vamos a elementos metodológicos y seguimos trabajando sobre eso. A ver si entra el doctor Landaverde ahorita les pregunta, ¿qué han estado haciendo? ¿Qué le dicen? Trabajando en el proyecto que debemos de entregar, la metodología y desarrollo de elaboración. Ok. Bueno, está bien. Gracias. Gracias, Lupita. Bueno, entonces nos vamos con unos elementos metodológicos. A ver, tenemos aquí el de José. Entonces, aquí. Si quieres aquí, si me pongo muy cookies, doctora. Bueno, ok, va. Ojo, colegas. Aquí, por favor, pregunten, oye, ¿qué tal no estoy de acuerdo? Oye, ¿qué te si yo hago con mi tesis esto? Oye, ¿qué te si cambian preguntas así? Este es el momento. ¿Sí? Por favor. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de los estudiantes, ¿sí?, de preparatoria? Ya hizo el recorte. ¿Sí? No habla de conocimientos, habla de habilidades. Y las habilidades son capacidades para hacer cosas. ¿De dónde? De la preparatoria. Entonces hay una etapa de desarrollo, de personalidad, de fisiológico específico, ¿no? Y va desarrollando esas capacidades. Para el manejo de conflictos. Oye, ¿los conflictos dónde? ¿En el patio? No, en el aula. Oye, ¿y por qué es interesante que sea en el aula? Porque el aula tiene ciertas condiciones físicas. Y en el aula, como escenario, como en el teatro, se desempeñan roles. ¿Sí? El rol del docente, el rol del despistado, el rol del que pregunta, el rol del que negocia, el rol de la tribu de los que saben mucho, de los que no saben nada, ¿cierto o no? Uno puede diagramar la sinergia grupal y con el docente en este espacio del aula. Más o menos hasta ahí. Por eso es importante el aula. ¿Y qué herramientas pedagógicas, ya hemos platicado un poquito de esto, ¿no? ¿Qué herramientas pedagógicas posee el maestro, ¿no?, de preparatoria como mediador? Entonces yo necesito identificar papers que me hablen de las competencias docentes en el nivel educativo de la preparatoria. De estas competencias docentes, identificar cuáles corresponderían, ¿no?, cuáles apoyarían el manejo de conflictos. ¿Dónde? En el aula. ¿Okay? ¿Qué más podría yo identificar como una publicación?
Alguna que me hable del aula como un escenario de una puesta en escena. El aula como un escenario que no solamente se va a aprender conocimiento científico, sino que también se aprenden habilidades de negociación, de tolerancia, de respeto, ¿cierto o no? Ok. La prepárate para el manejo de conflictos. Oye, los conflictos me lo estás comentando 2 veces, entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los conflictos que se generan en la prepa dentro del aula? Entonces necesito una investigación que me diga qué conflictos y qué tipo de conflictos y qué alternativas de acción se pueden implementar en la preparatoria. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Ok? Porque los de la secundaria tienen la hormona acá, ¿no? Los de la prepa pues ya bajó un poquito, ¿no? ¿Ok? Entonces, además la preparatoria es previo a la universidad, ¿no? En este sentido de independencia, de autorregularse de manera más efectiva, ¿no? Pero eso es el recorte que estaríamos haciendo. Más o menos hasta ahí. ¿Todos? Entonces, y fíjese cómo dialogué, ¿no? Con la pregunta. Y es como la matrusca, voy sacando las muñequitas, voy abriendo la cebolla y voy identificando las capas. De ahí entonces tengo. Hipótesis, si los estudiantes y los maestros tienen un manejo adecuado de los conflictos en el aula, crean un ambiente grupal favorable para el aprendizaje. Entonces, primero, ¿qué me llama la atención? De que habla de un ambiente grupal favorable. Ok, entonces hay ambientes grupales que no son favorables. Favorable y no favorable. Entonces tendrán sus características. Yo tengo que tipificar, ¿sí? Tengo que describir en qué consiste en un ambiente grupal en el aula, favorable y no favorable para el aprendizaje. Y está siendo congruente con la interacción. ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿Sí? Entonces, un manejo adecuado. Esto es ambiguo. ¿Okay? Pero voy a darle oportunidad, ¿no? Al doctorando que argumente qué sería lo adecuado. Ah, pues un manejo adecuado de conflicto es aquel que crea el ambiente favorable, pero sigue siendo lo adecuado como algo ambiguo. Tiene que irlo aterrizando y obviamente las publicaciones que sustenten su tesis en este apartado de estado del arte me puede decir en qué consiste un manejo adecuado. ¿Sí? Porque luego hay aulas en donde el manejo adecuado es un docente autoritario porque no entiende el grupo de otra forma más que eso. ¿Sí? Si el docente empieza a decir, oigan, por favor, demuestren los valores que tienen en su casa, pues ya salió todo eso. Entonces, sí voy siendo clara sobre lo que estoy buscando en las publicaciones, ¿sí? En los papers, y no es porque yo quiera, sino porque lo estoy leyendo, ¿sí? Lo están planteando en sus elementos metodológicos. Entonces, cuando sientan angustia de que no encuentro, vuelvan a sus elementos metodológicos. De hecho, para toda su tesis, regresen a sus elementos metodológicos y van a tener centro y se les va a bajar un poco la angustia. No toda, pero sí un poco. ¿Sí? Seguimos. Okay. Entonces, veo la pregunta, dice cuáles son las habilidades de los estudiantes y las herramientas del docente. ¿La hipótesis está contestando a la pregunta? Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuáles son las habilidades de los estudiantes y las herramientas pedagógicas del docente? Y la hipótesis es la respuesta. ¿Está respondiendo a la pregunta? No está respondiendo a la pregunta. ¿Sí? Okay. Si yo pregunto cuáles son las habilidades de los estudiantes para el manejo de conflictos, las habilidades de estudiantes de preparatoria para el manejo de conflictos en el aula son Si yo pregunto qué herramientas pedagógicas posee el maestro de preparatoria para ser mediador del manejo de conflictos, ¿sí? ¿Cuáles y qué? Yo necesito contestar tentativamente, porque esa es una hipótesis, a esta pregunta, que de hecho son 2 preguntas. ¿Vale? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de hacer la distinción entre habilidades y herramientas. Las habilidades las trae la persona, las herramientas pedagógicas le fueron dadas al docente en su formación para ejercer su rol.
¿Sí queda claro la diferencia entre hacer una pregunta y una hipótesis que no responde a la pregunta? ¿Sí? Entonces, si yo me planteo, ¿qué herramientas tiene el estudiante? Yo necesito conocer las herramientas que tiene el estudiante para el manejo de conflictos son tal, tal. Es tentativo, ¿sí? Es una hipótesis. Oye, si no se confirma la hipótesis, pues ya sabes que esas no son, ¿no? Y es muy buena la tesis, porque sabes que esas no son. ¿Sí queda claro esto, papá? Entonces, si hablo de herramientas pedagógicas que le dieron al docente, me puedo preguntar, a ver, ¿de dónde vienen mis docentes? ¿No? ¿Dónde estudiaron para ser docentes? ¿Qué formación se les dio? Curricularmente, ¿qué se estuvo trabajando? ¿Cuál es la concepción de conflicto y negociación en la formación que se les dio? ¿Cuál ha sido la última capacitación, la más reciente capacitación que han tenido los docentes sobre el manejo de conflicto? ¿Desde qué perspectivas? ¿Qué herramientas le dieron? ¿Sí? Y todo eso es a partir de lo que yo leo. ¿Okay? ¿Sí? Ah, pues todos son de la UPN, ¿no? Ah, pues voy a rascar a ver. Oye, pero ¿de qué generación? Porque cada generación luego tiene modas, ¿cierto? Que me decían, es distinto conflicto a ¿cuál era el otro? Alguien me decía, un conflicto y otro, ¿no? Entonces, porque hay modas, ¿no? Así que modas, soy conductista, ¿no? Ahora soy de Brunner, ¿no? Entonces, generaciones tienen diferentes modas en su formación. Y obviamente van creciendo, pero a veces la moda marca bastante. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Vamos a terminar con este documento. Okay. Entonces tengo que ajustar la hipótesis. El objetivo general, describir las situaciones que generan conflicto en el aula desde la perspectiva de estudiantes y maestros para implementar toda esa parte de mi hábito cortar para entender mejor, para implementar mecanismos pedagógicos para su adecuado manejo en el aula de preparatoria. Entonces, dice describir situaciones. ¿Ok? ¿Para qué? Para implementar mecanismos. Entonces, si yo me pregunté cuáles son las habilidades de los estudiantes, pues yo tendría que plantear como objetivo general la identificación, ¿no? O la tipificación, la clasificación de habilidades de estudiantes y herramientas pedagógicas del docente en preparatoria, ¿no? Para el manejo de conflictos. Porque entonces aquí mi objetivo es otro. ¿Sí estamos hasta ahí? Este objetivo general realmente podría ser un objetivo específico, un escalón. Pues primero necesito describir el terreno, cuáles son las situaciones que generan conflicto, cuáles son las competencias que tienen los docentes y los estudiantes de prepa para la resolución de conflictos. ¿Ok? De ahí, ¿qué experiencias exitosas, ¿no? ¿Qué aprendizajes ha habido en la implementación de estas competencias y habilidades para la resolución de conflictos? Y de ahí, ¿no? ¿Qué modelos o mecanismos pedagógicos se han implementado como parte de la formación de estudiantes y docentes? Más o menos hasta ahí. Sí, Yo, doctor. dígame. Perdón, es que yo trabajo el tema de resolución de conflictos y la lógica que tiene José Natividad me parece muy interesante porque ahorita estamos haciendo un proceso de intervención con la agencia alemana que trabaja con ACNUR. Ellos proponen capacitar agentes locales que tienen migrantes en situación de movilidad en tema de resolución de conflictos y el primer como escalón y peldaño que proponen para este ejercicio de intervención es un mapeo de conflictos. Entonces me suena mucho como esta parte. Después está muy interesante que ponga herramientas pedagógicas, porque normalmente se le consideran metodologías como en esta jerga más como de educación para la paz y así. Yo tengo conflicto con el término y veo herramientas pedagógicas con José Natividad y me parece como me es mucho más claro desde el ámbito educativo. Y así. Y existen muchas. O sea, ellos trabajan una que se llama acción sin daño, yo trabajo otra y hay otras más comunitarias. Entonces sí tiene como un espectro muy interesante como para abordar. Perfecto. Entonces, fíjense cómo les había yo dicho, las tesis se tocan. ¿Ok? Entonces, este diálogo que pueden tener, seguramente han tenido Oscar y José, es productivo. ¿Ok?
No hemos platicado más que hacerle así en clase. Ah, ok, bueno, ojalá se tomen un cafecito, ¿no? O sea, ustedes saben qué tesis se tocan, entonces hay que sentarse y conversar, ¿no? Entonces, aquí es valioso, gracias, Oscar, porque estás planteando diferentes perspectivas, ok, diferentes perspectivas. Entonces, estas diferentes perspectivas, a José como doctorante, decir, oye, me gusta esta concepción, este enfoque, ¿no? Y entonces el mío es este, ¿no? Y cuando uno contrasta, uno identifica, puede sustentar mejor la posición que tiene. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo ves, José? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ok. Vamos a terminar de leer aquí, ¿vale? Y ahorita vemos otro. Todavía no tenemos tiempo suficiente. Ok. Y de ahí tenemos acá. Dice, identificar los conflictos más frecuentes que se presentan en el aula desde el punto de vista de los estudiantes y cómo los han manejado. Dice, wow, muy bien, muy complejo. ¿Bien? Entonces, más recurrentes, más frecuentes. Quizás o sea, está bien. Para aterrizarlo más, tú puedes decir, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que se ha tenido del tipo de conflictos en el aula en preparatoria? ¿No? Son dentro o fuera del aula, y dentro del aula, ¿qué ha pasado? Para que tú tengas un poco más de tierra en el diagnóstico, ¿no? Que es muy valioso, epistemológicamente hablando, desde el punto de vista de los estudiantes. Entonces, los estudiantes no son vacíos ni tontos, ¿no? Ni saben nada, ¿no? Son gente que piensa, que siente, que actúa, ¿no? Y tienen su lugar, ¿no? A la par del docente. El docente no está aquí, el docente está aquí, ¿no? Luego, identificar las habilidades de los maestros preparatorios como mediadores de conflictos. Sí, aunque aquí ya saltamos a ya identificar esas habilidades, ¿no? Luego, implementar dinámicas que expliquen el origen de los conflictos más recurrentes y la manera adecuada de resolverlos. No entiendo esta parte de implementar dinámicas que expliquen. Por favor. Pues después de haber identificado los dos puntos de vista, aquí sería como la intervención que yo plantearía en la tesis. Entonces ese sería tu objetivo general. ¿Ese sería el objetivo general? Este puede ser un objetivo general. A ver, porque hablas de implementar dinámicas y esto se vuelve un plan de trabajo. Ok. ¿Ok? ¿Sale? A ver. Sí, porque... A ver. Es que yo me quedé con la idea que mencionaba el miércoles anterior, donde decía que está la planeación, bueno, observación, y luego ya la planeación, aplicación y evaluación. Entonces yo por eso lo quise hacer un poquito los objetivos específicos. Ok. No sé si estoy bien. Tendríamos diagnóstico, ¿se acuerdan que dije? Todo el mundo tiene que diagnosticar. Diagnóstico, planeación, implementación, operatividad y la evaluación como constante. La operación es cuando ya suelto. La implementación es cuando acompaño. Entonces, tú puedes proponer, así como si una caja de herramientas, una caja de herramientas pedagógicas y ahí mismo una caja de herramientas para estudiantes, pensando en sus habilidades, en un mismo paquete. Este es un modelo que puedes tú proponer de resolución de conflictos. Este modelo es esta estrategia que combina habilidades y herramientas pedagógicas de estos dos actores, que realmente son tres, y yo sí te invitaría a tomar tres actores: docente, estudiante y grupo. ¿Okay? Entonces, si tengo esta herramienta, esta propuesta que tienes, si somos muy estrictos, tendríamos que hacer de este prototipo una aplicación, ¿no? Para ver qué variables podemos controlar y cuáles no, y dar recomendaciones al final de tu tesis. ¿Sale? Entonces, lo que sí tengo que hacer es un diagnóstico de situaciones de conflicto, ¿no? Puedo hacer una valoración de las habilidades de estudiantes y de las herramientas tecnológicas, pedagógicas de los docentes para la resolución de conflictos. Puedo tener un concepto de los estudiantes sobre lo que son habilidades de resolución de conflictos y qué conflictos estoy hablando, ¿sí?
igual con los docentes, para entonces sí poder hablar de situaciones que pueden resolverse a partir de hacer coincidir y trabajar a estudiantes y docentes en esta resolución de conflictos, ¿vale? Porque es muy valioso, porque los chavos resuelven sus cosas y luego uno ni se entera, ¿sí? De la manera más amorosa o no tan amorosa, pero resuelven, ¿ok? Por pura sobrevivencia. Entonces, quizás más que hablar de los conflictos más recurrentes, podrías distinguir 3 cruciales, porque como es sugerencia, como estamos, los recurrentes van a ser... Pero siempre hay, igual puedes comentar con Oscar, siempre hay algunos conflictos que son la madre de todos los demás conflictos, ¿sí? Y entonces igual en las publicaciones que tú cheques pueden decir, bueno, los conflictos detonadores, por ejemplo, el liderazgo, eso es un problema siempre. Y el liderazgo tiene que ver con cuántos estoy jalando, pero también cuál es mi territorio, ¿no? Dentro y fuera del aula, como trigo. ¿Qué es el ejercicio de poder? O sea, un conflicto puede ser el ejercicio de poder, por ejemplo, si tú le pones apellido. Más o menos hasta ahí. ¿Sí? ¿Para todos? Bueno, nada más terminamos aquí con los objetivos específicos. Dice integrar un protocolo del manejo de conflictos, eso también es resultado. Eso es de parte de lo último, ¿no? Y dices evaluar estos mecanismos para el manejo adecuado. Sí, o sea, como tu prototipo. Sí, sí, sí. Entonces, el 1 y 2, ok, y los otros sí los puedes dejar más al final y todavía faltarían ahí cosas que hacer, ¿de acuerdo, José? Y bueno, tenemos ahí Muy bien, gracias. Vale, ok. Bien. ¿Qué pasó estos días? ¿Estás pensando? ¿Estás preocupada? ¿Así? ¿No? Dígame. No, doctora, me está sirviendo mucho escuchar las observaciones. Ok. Gracias. Bueno. De probabilidad estadística ya hemos visto. Y también tenemos el de... bueno, aquí tengo estudio historia. A ver. ¿Algo que quieran comentar? Porque yo estoy hablando todo el tiempo. Sí, sí, doctora. El trabajo del 10 de agosto, este que hemos estado viendo, lo vamos a subir se lo vamos a mandar a un, lo subimos en plataforma, en donde lo vamos a poder por ahí subir. Dejen pongo para, hoy estamos a 27. Bueno, a mí lo que me gustaría... O se lo mandamos, o se lo mandamos a su correo, o se lo mandamos a su WhatsApp. Usted díganos cómo lo prefiere ese documento. Es que me sonrío porque yo esperaba otro tipo de participaciones, pero bueno, veamos lo de perdón. sobrevivencia. Está bien. Perdón. Miren, a ver, a mí lo que me gustaría es ya leer un avance del estado del arte. ¿Sale? No sé, Eleazar, por ejemplo, me mostraba ya una tabla, ¿no? Que ponía la publicación, no sé si lo hicieron en otra materia. Ok. O es suyo. Pero a ver, a mí me gustaría, antes del próximo miércoles, si quieren idealmente el lunes, poder leer un avance de su estado del arte. ¿Sale? Los elementos metodológicos ajustados y avance del estado del arte. ¿Sale? No para calificar, sino para valorar, ¿ok? Para decirle, oye, muy bien por aquí, te falta por acá, ¿no? Porque, bueno, parte de mi filosofía y mi práctica es que si tú lo envías, dame chance de dar comentarios, ¿no? Para que lo mejores. Alguien me decía, bueno, es que si ya lo entregaron es para que lo califique. Dije, no, pues esto es por aproximaciones, ¿no? Entonces, si es por aproximaciones, entregas, retroalimentas y luego ya haces la entrega definitiva. Ya si no te hacen caso, entonces sí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿qué les parece para hacer el espacio en la plataforma y dejar evidencia de que estamos trabajando?
Para el lunes a medianoche, un avance, bueno, los elementos metodológicos ajustados, ya finales, y un avance del estado del arte, cualquiera que fuese, como ven. Martes. Martes, ¿qué sería? Martes, Dios santo, 2 de agosto. Qué impresión. ¿No se les ha ido el año así como que agua? Ujú. Sí. Faltan 5 meses para Navidad. No sé si era el tipo de Los, intervenciones que estaba los, esperando, pero es lo que mi cerebro tiene en la cabeza. Ok, bueno. los últimos 20 minutos fueron como 2 años para mí. No sé. Bueno, está bien. Mi cerebro borraba los 2 años de pandemia, pero ya los recuperé, ¿no? Pero bueno, porque a mí sí me pegó la pandemia. O sea, no físicamente, psicológicamente, socialmente, ¿no? Ese es otro rollo. Eh, hay una película japonesa que yo vi en mi matiné en los 70, y es de 3 películas por 5 pesos, y tiene el garrote por si pasa la rata. Pues una película japonesa que es la destrucción del planeta. Entonces llueven sanguijuelas y las rosas, las flores se hacen grandes y se comen a unos pajaritos, ¿no? Y resulta que la escena final, la Tierra es ya como la Luna, con muchos cráteres, una vegetación. Salen 2 niños deformes y unos huecos y se pelean por una víbora que sale por ahí. Y entonces no estoy viviendo la pandemia, sí, pero sí me pegó todas las muertes. Y no solamente de mi país, ¿no? Sino como especie. Entonces, estimados, el martes 2 de agosto a medianoche. Sí. Ok. Por favor, voy a abrir la cajita de la actividad para que lo suban ahí. Y hay una premisa básica. No es lo que quisieron decir, es lo que escribieron. Y yo creo que ya quedó bien el ejemplo de que sí leo y me concentro. ¿Sí? Soy experta en análisis de discurso y empiezo. Aparte me fascina, ¿no? Porque aprendo también siempre de ustedes. Siempre, 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 siempre. Eso es como mi adrenalina, ¿no? Así como brujas. Chupamos la juventud y la experiencia y el aprendizaje con ustedes. Eso es real. Entonces, habiendo dicho esto ya bajo la moción, por favor, este avance lo pueden mandar con portada, con su nombre ahí en la portada, ¿sí? Y ¿y qué más? Pues la mejor redacción que puedan, ¿no? No digan, a ver, oye, son 10 para las 12, a ver, me inspiro. O sea, eso no sirve. Sí, doctora. ¿Sería por ahí en la semana 3 donde lo vamos a subir? A la que corresponda, ¿sí? Semana 3. Creo. Semana 3. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿no? Ok. Bueno, ya aterrizamos en esto. ¿Algo más que quieran comentar, estimados colegas? ¿Qué tipo de comentario está esperando, doctora, cuando regale? Oye, ¿qué tal? Pues ya me quedó más claro que voy a entregar con el estado del arte. Oye, yo no me había dado cuenta de que mi tesis puede agregar valor, nada más que no lo escribí como lo que yo escribí luego, ¿no? Oye, ya me acabo ahorita de recordar, ¿no? Que leí en Perfiles Educativos, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, un artículo, una investigación que justo habla de lo que yo necesito, o de lo que necesita Rosa Ángela. Y se lo voy a poner, ¿no? Oye, ¿qué tal? Pues ya pasaron las 2 horas y no entendí que trabajamos el día de hoy. El peor escenario, ¿no? ¿Ok? Porque la verdad, yo disfruto, ya se dieron cuenta, yo soy una apasionada, disfruto de todo esto, pero sí me molesta que no me digan, oye, no quedó claro, no hiciste pausa, eso sí me molesta, ¿no? Por ejemplo, digo, para sintetizar un poco el avance que tuvimos el día de hoy, la presentación la tendremos disponible como para cotejar, digo, porque el video es muy, muy, muy como formal e interesante, pero igual el documento puede ser un poco más claro Sí, para sí, por tener eso lo hicimos juntos. Sí, por eso lo especificamos, sí, lo subo, o bueno, se los luego de mando la formalidad, por correo.
Yo estaba pensando en el convivio después de la sesión de presentación de tesis. Ese Ah, era ¿tiene mi convivio? criterio. Pues Que va a ser, no, pero que es va que a ser no. en tu casa va a ser. Sí, 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 sí. Es que no nos hemos visto, doctora, presencialmente. Wow. No, 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 no. Ese momento es muy especial. Muy especial. ¿No? Yo cuando regresé a la universidad, tuve primero una sesión local ahí, un objetivo institucional, todo bien, pero ya después cuando llegué a currículo para platicar con una persona, no, me solté a llorar. Y después es catártico, ¿no? O sea, después de estar con la pantalla, ya es con la gente más de pronto, ¿no? Pero bueno, disfrútenlo. Somos animales de rituales. Disfruten ese momento de verse, de tocarse, o siquiera de lejitos, como quieran. Vale la pena. Esos son los alimentos en la vida, ¿no? Que uno tiene. Y entonces sí, disfrútenlos, reúnanse, pero cuídense, ¿no? Pero pues qué padre, qué padre, qué padre estar ahí. Yo de hecho ese es mi segundo día de doctorado de México y se dice no voy a poder estar el sábado. De hecho voy viernes, bueno, voy jueves, doy clase viernes, me regreso viernes y estoy con ustedes ahí el sábado. Entonces sí disfrutar, es importante para el doctorado, ya con esto termino, que se den sus tiempos de, oye, voy bien, ¿no? Ya casi, todo, o sea, el verse, el discutir juntos, todo eso es parte del doctorado. Es un alimento indispensable para que no se sientan solos, para que no crean que ustedes son los únicos que tienen problemas para hacer la tesis, ¿ok? Tampoco es para la mediocridad, ¿ok? Sino apoyarse. ¿Sí? Eso es muy importante, muy sano y les va a servir para toda la vida, ¿no? Son gente con mucha energía, tienen mucho futuro siendo doctorandos y ya con el grado de doctor y van a seguir impactando generaciones, ¿no? Con sus investigaciones, ¿no? Sus publicaciones, sus conferencias, igual dan cursos de doctorado. Entonces tienen un horizonte muy padre, no lo olviden y pues qué bueno que puedan disfrutar ahí su evento de volverse a ver. Bueno, sí. Ok. ¿Todo bien? ¿Quejas? ¿Comentarios? ¿Recomendaciones? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale. Entonces nos vemos el sábado. Ah, por favor, voy a estar en celular porque tengo una reunión y de 9 a 1, entonces en un hotel, ¿no? Reunión de trabajo. Es hotel está medio raro. No, 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 no. Entonces voy a estar con el celular. Entonces va a ser un poquito raro, pero vamos a tener nuestra sesión normal. ¿Sí? Ya dice. Entonces yo voy a estar conectada de 8:30, que van a hacer favor de autorizarme para manejarlo el Zoom, ¿no? Y tendremos nuestra sesión, nada más, ese es el único punto. Me van a ver ni modos con cubrebocas y voy a estar ahí con el celular, ¿no? O la lap, no sé qué voy a llevarme, pero tenemos nuestra sesión normal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si ya empezaron a hacer su estado del arte, igual le puede mostrar un parrafito, una red semántica, ¿no? O lo hacemos juntos para darle orden y estructura a su documento. ¿Listos? ¿De acuerdo? Sale, pues cuídense mucho, muy buena noche y descansen. Igualmente, doctora, buenas noches. Muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Gracias, noches. bye. Bueno, bye bye.